Hola, en esta cápsula revisaremos los fármacos útiles en el tratamiento de la hipertensión arterial. Para empezar, trataremos de ver los factores que rigen la presión arterial. Los principales son la fuerza de contracción, el volumen circulatorio y las resistencias periféricas. Estos están influenciados por una diversidad de factores como los vasoreceptores, los quimiorreceptores, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, la función renal, hormonas como la del sistema renina, angiotensina, aldosterona y otros. Para definir la hipertensión arterial, se considera normal una presión de 120/80, un estadio de prehipertensión que alcanza valores hasta 139/89, hipertensión en el estadio 1, cuando la presión alcanza valores de 140/99, y la hipertensión en estadio 2, cuando la presión arterial está en 160/100 o más. La importancia de tratar la hipertensión arterial es prevenir la lesión en órganos blancos. El infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular hemorrágico, la enfermedad renal crónica y la retinopatía hipertensiva son evitables mediante un buen tratamiento del individuo hipertenso. Los objetivos del tratamiento idealmente deben de ser los siguientes. En un paciente con disfunción ventricular izquierda, alcanzar una presión menor de 120/80. En un paciente con enfermedad metabólica o arterial, un objetivo sería alcanzar una presión con el tratamiento menor de 130/80. Y en un paciente sin complicaciones, se podría considerar como objetivo una presión arterial de 140/90. Para esto, ¿de qué grupos de fármacos contamos? Son los siguientes: condiuréticos, bloqueadores adrenérgicos beta, bloqueadores adrenérgicos alfa, calcioantagonistas, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina, inhibidores directos de renina, vasodilatadores y agentes de acción central. De todo este grupo, los más utilizados son los resaltados. Aquí podemos apreciar el grupo de diuréticos. Los diuréticos se clasifican en inhibidores de anhidrasa carbónica, tiazidas, diuréticos de asa como furosemida, ahorradores de potasio y diuréticos osmóticos. De todos estos, los más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial son las tiazidas y los ahorradores de potasio. El efecto de las tiazidas, como la hidroclorotiazida, va a ser sobre el túbulo contorneado distal, en donde inhibirá la reabsorción de sodio. Esto provocará obviamente pérdida de sodio por la orina y además agua, potasio y iones hidrogeniones. Por otro lado, la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, promoverá el intercambio de sodio por potasio en el túbulo colector, inhibiendo la acción de la aldosterona, con lo cual el riñón excretará más sodio y retendrá potasio. El siguiente grupo son los beta bloqueadores, y estos pueden clasificarse en generaciones. La molécula más antigua es el propranolol, que es el prototipo de los beta bloqueadores. Se diferencian estos por su acción no selectiva, ya sea que pueden bloquear receptores beta 1 o beta 2, o algunos que son mucho más selectivos, bloqueando exclusivamente el receptor beta 1. Y otra diferencia que pueden tener algunas moléculas es que tienen efectos adicionales alfa 1. El siguiente grupo son los alfa bloqueadores, y aquí tenemos dexazosina, prazosina y terazosina. Estos tienen una característica interesante y que son principalmente utilizados para el tratamiento de la hipertrofia prostática benigna. Nuestro siguiente grupo, los calcioantagonistas, y aquí tenemos dos grupos que son las fenilalquilaminas y las dihidropiridinas. En las fenilalquilaninas tenemos el verapamilo, el diltiazem, y en el grupo de las dihidropiridinas tenemos la nifedipina, nicardipina, nimodipina, amlodipina y felodipina. En esta animación vamos a apreciar los efectos de la estimulación adrenérgica. La proteína G
actúa como receptor adrenérgico, ya sea beta 1 o alfa 1. Esto a su vez incrementará los niveles de AMP cíclico, con lo cual abrirá los canales de calcio y entonces los niveles de calcio intracelulares aumentarán. Este incremento del calcio llevará, en caso sea el estímulo 1 beta 1, a aumento de la frecuencia cardíaca, a aumento de la fuerza de contracción y un aumento de la velocidad de relajación. Si el estímulo fuera un alfa 1, entonces los efectos serán los siguientes: vasoconstricción y aumento en las resistencias periféricas. La intervención farmacológica, por lo tanto, puede ser bloquear la proteína G al estímulo adrenérgico por medio de fármacos o también bloquear el canal de calcio con calcioantagonistas. El bloqueo beta 1 disminuye la fuerza de contracción y disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que el bloqueo alfa 1 provocará una potente vasodilatación periférica. El efecto obtenido con bloquear los canales de calcio será el siguiente: se disminuye la fuerza de contracción, se disminuye la velocidad de conducción, produce dilatación de arterias coronarias y también produce vasodilatación periférica. Ahora veamos el grupo de los inhibidores de la ECA. Aquí tenemos benacepril, captopril, fosinopril, lisinopril, ramipril y muchos otros. Este es un grupo particular y también semejante al grupo de los bloqueadores de receptor de angiotensina, o más conocidos como ARA. En este grupo tenemos candesartán, aproxartán, irbesartán, losartán y valsartán. Un grupo nuevo es el de los bloqueadores directos de renina, en el cual tenemos el alisquiren. La intervención en el sistema renina-angiotensina-aldosterona es sumamente interesante. Y aquí tenemos que todo inicia en el glomérulo, en una zona que se conoce como aparato yuxtaglomerular. Estas células yuxtaglomerulares detectarán los niveles de presión y el volumen circulante y al detectar una disminución de estos producirán renina. La renina activará el angiotensinógeno convirtiéndolo en angiotensina y esta angiotensina luego irá al pulmón en donde la enzima convertidora de angiotensina la transformará en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 luego se unirá a los receptores de angiotensina en donde se tendrán los efectos de este circuito hormonal. Existen otras angiotensinas, pero la más importante de todas estas en el tema de hipertensión arterial y en la génesis de la hipertensión arterial y en las intervenciones farmacológicas es la angiotensina 2. El efecto de todo este circuito será el siguiente: son potentes vasoconstrictores, hay un incremento del estímulo adrenérgico, hay un incremento de la respuesta a catecolaminas, aumentan las descargas simpáticas, aumenta la liberación de catecolaminas por la médula adrenal, libera aldosterona, produce vasoconstricción renal y a largo plazo hipertrofia y remodelación miocárdica. Por lo tanto, la intervención farmacológica en este sistema, como por ejemplo con los inhibidores de la ECA, que bloquean o impiden la transformación de angiotensina 1 a angiotensina 2, o los bloqueadores de renina o los bloqueadores de receptores de angiotensina, son potentes antihipertensivos. Otros fármacos antihipertensivos incluyen a los vasodilatadores hidralazina y minoxidil y fármacos de acción central como la clonidina. Estos son usados en condiciones particulares. Aquí tenemos un resumen de los grupos antihipertensivos más utilizados. Para empezar tenemos a los diuréticos. El efecto principal va a ser sobre el volumen circulante y tienen la desventaja de ocasionar desequilibrio hidroelectrolítico, pero tienen la ventaja de que son baratos, bien tolerados y además permite combinarlos con otros antihipertensivos. Los bloqueadores adrenérgicos beta reducen la fuerza de contracción y reducen la frecuencia cardíaca. Tienen la desventaja de ocasionar depresión miocárdica, bradicardia y no están muy indicados en diabéticos por el problema de hipoglicemia sostenida que pueden producir. Pero además se les ve alguna ventaja en pacientes ancianos, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con arritmias y además se pueden asociar a diuréticos. Los bloqueadores adrenérgicos alfa, por su lado,
son potentes vasodilatadores, por lo tanto reducen marcadamente las resistencias periféricas. Esto ocasiona las desventajas de hipotensión ortostática y en ocasiones síncope. Su uso puede estar indicado en hipertensión arterial que se asocia con hipertrofia prostática concomitante. Los calcioantagonistas reducen la fuerza de contracción y son potentes vasodilatadores. Entre las desventajas que tiene este grupo, algunos pueden causar edema de miembros inferiores y algunos también son depresores del miocardio. Entre las ventajas es que mejoran la circulación coronaria y son muy útiles en el paciente que tiene angina con hipertensión. En cuanto a los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, estos son potentes vasodilatadores. Por lo tanto, reducen marcadamente las resistencias periféricas, pero además tienen algún efecto sobre el volumen circulante. Estos como desventaja podemos ver que algunos causan tos, ¿no? La hipersensibilidad, el incremento de la creatinina se puede ver en algunas ocasiones y en mujeres embarazadas se ha reportado casos de muerte fetal, por lo que están contraindicados. En cuanto a las ventajas, son el grupo que ha demostrado una reducción importante en la mortalidad y además en los diabéticos estos proveen nefroprotección. Hemos revisado brevemente los grandes grupos terapéuticos en hipertensión arterial. En lecciones posteriores estudiaremos cada grupo de forma individual en una forma más profunda y analizaremos con detenimiento sus características farmacológicas.